cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios contesta las oraciones, y si de evidencias se refiere, podemos hablar de innumerables casos. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Jesús enseñó que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan capítulo 15, versículo 7. Además de todo esto, la Biblia está llena de oraciones contestadas por Dios. La Biblia dice en el primer libro de Samuel capítulo 1 que una mujer que era estéril oró a Dios de todo su corazón y Dios le concedió la petición de tener un hijo. Dios respondió al profeta Elías en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículos 37 al 38. Y Dios respondió a los apóstoles y a la iglesia en el libro de los Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31. Y esto solo por mencionar algunos casos. Es necesario que cuando oremos creamos que Dios responde la oración. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Independientemente de lo que pidamos, Dios escucha nuestra oración. No solo la escucha, sino que también la responde. Pero no siempre nos va a gustar la respuesta de Dios. Te quiero preguntar, ¿estás preparado para aceptar la sabiduría de Dios en la respuesta a tu oración? ¿Estarás de acuerdo o no con la respuesta que Él te dé? Muchas veces dejamos de ver nuestras oraciones como peticiones y pasamos a verlas y a considerarlas como exigencias. Y si Dios no responde como nosotros pensamos, caemos en una crisis de fe creyendo que no veremos su respuesta. Una vez más te pregunto, ¿has considerado todas las maneras en cómo Dios responde nuestras oraciones? Muchos se preguntarán, ¿pero de qué forma Dios responde nuestras oraciones? A continuación conoceremos 3 tipos de respuesta que Dios da a nuestras oraciones. Primero, Dios responde nuestras oraciones con un sí, concediéndonos lo que pedimos, como lo pedimos y mucho más de lo que pedimos. ¿Cuánto nos gusta esta respuesta? Pues nada hay más motivante y fortalecedor que ver cómo Dios nos da un sí en lo que pedimos. Qué poderoso es ver a Dios dándonos lo que creíamos imposible. El sí de Dios nos llena de gozo y admiración. Cuando Dios nos da un sí, no dudemos en agradecerle y dar testimonio de ello. Segundo, Dios responde nuestras oraciones con un no. Y cuando esto pasa, es cuando entramos en crisis, pero tenemos que aceptarlo. Dios también nos responde con un no. Como todo en Dios es bueno, sus respuestas con un no también lo son. No es que Dios sea egoísta, por el contrario, Él en todo tiene cuidado de nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 11, dice que Él dará cosas buenas a los que le pidan. Y en este contexto hay no de Dios que son mejores que un sí. Es imposible que Dios nos dé aquello que le deshonra o que nos hace daño. Somos muy emocionales a veces. Lo digo porque nos gozamos cuando Dios nos concede lo que pedimos, pero un no de Dios nos resulta una de las respuestas que nos desalientan y desaniman, ignorando a veces que el amor de Dios está reflejado tanto en un sí como en un no por respuesta. En Mateo capítulo 6, versículos 36 al 46, Jesucristo hizo una petición a su Padre, pero el Padre Celestial le dio un no por respuesta. No solo tú has recibido un no por respuesta. Cristo mismo recibió un no de su Padre Celestial, aunque suplicó y lloró ante Él. Te preguntarás, ¿por qué recibió un no por respuesta? Recibió un no porque lo que pedía no estaba acorde con el plan de su Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Dios le da un no a nuestras oraciones, le da un sí a sus propósitos. El apóstol Pablo recibió un no por respuesta, pero aunque recibió un no, Dios no lo dejó sin respuesta a su oración. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia te sea suficiente. La gracia de Dios es lo que nos permite recibir de parte suyo todo lo que Él quiere darnos, todo aquello que va más allá de lo que estamos pidiendo. Muchas veces Dios no nos concede lo que pedimos, pero no nos deja sin respuesta y sin su gracia. Puede que no te dé lo que pides, pero su gracia no te faltará. Te pregunto también, ¿qué es mejor y mayor, la gracia de Dios o lo que estamos pidiendo en particular? ¿Te es suficiente la gracia de Dios? Ahora bien, hay 4 posibles razones por las que Dios nos da un no por respuesta. Primero, Dios nos da un no porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. Segundo, Dios nos da un no porque no entra dentro de su plan lo que estamos pidiendo. Tercero, porque lo que pedimos nos alejará de Él. Y lo cuarto constituye la tercera respuesta que Dios da a nuestra oración. Dios responde nuestras oraciones con un espera. En ocasiones, tener que esperar resulta más complicado que recibir un no como respuesta, ya que nos toca usar de paciencia para esperar. Cuando Dios nos pide que esperemos, lo que puede estar sucediendo es que algo de lo que pedimos, aunque es bueno, no lo es en el momento. Puede que Dios lo tenga para un momento y ocasión específica, como puede también que sea necesario que tú crezcas y madures primero. Hay cosas que un niño puede pedir y que no son malas, pero solo las puede recibir cuando deje de ser niño. Si Dios considera que algo no resultará en una bendición hoy, Él te lo negará por un tiempo hasta que lo considere conveniente. Por lo tanto, espera. Recuerdo tanto una vez que oré a Dios toda una noche por algo que quería o que según yo necesitaba, pero como respuesta obtuve un espera. Tiempo después, y gracias a unas cosas que pasaron en mi vida, pude comprender que fue lo mejor que pudo pasar. Al esperar, Dios nos da cosas que solo se obtienen no dándonos lo que pedimos de manera inmediata. Si Dios ve que no estamos preparados, Él nos formará hasta que estemos listos para recibir lo que hemos pedido. Si piensas que Dios no está interesado en hacer algo por nuestro beneficio, piensa en Jesucristo y piensa en todo lo que hizo y por quién lo hizo. Piensa en que tú y yo somos los más beneficiados por su sacrificio. Hay ocasiones en que para muchos las respuestas de Dios no son claras y la mayoría de las veces oramos por cosas buenas. Por ejemplo, oramos para que alguien sea sano, para que encontremos un buen empleo. Oramos por un cónyuge, por un hijo, por salvación y sin embargo no tenemos una respuesta clara de Dios. Dios no nos pide que entendamos sus respuestas a la oración. Él desea que confiemos en Él y que creamos que lo que Él hace es perfecto. Cuando no puedas entender la respuesta de Dios, recuerda que nosotros tenemos un entendimiento limitado. Nunca debemos creer que el sí de Dios confirma su bendición y amor, y que los no de Dios son una forma de castigo o de desprecio celestial. Todas las respuestas de Dios son amorosas.
Cuando estamos desesperados es cuando más pensamos que Dios debiera darnos un sí rotundo, pero Dios no obra así. Él no obra en base a nuestra desesperación, sino en base a su propósito. En cualquier respuesta que Dios dé a nuestras oraciones, Él sabe que debe protegernos. Consideremos todos los tipos de respuestas que Dios da a nuestras oraciones y confiemos en que las respuestas de Dios a nuestras oraciones son las mejores soluciones posibles. Sea cual sea la respuesta de Dios, Él se hace responsable de ellas.